tal, queridos amigos y seguidores de tu canal Despierta tu conciencia con Eneida? Es de gran beneplácito el poder recibirte una vez más en esta tu casa. Hoy traigo para ti el tema del gran disco solar de Mu, una gran fuente de sabiduría ancestral que nuestros antepasados atlantes y lemurianos guardaban con gran recelo y que fueron nuestros antepasados incas los que dieron fe de la existencia de tan venerada joya. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. En retrospectiva, debemos saber que ya desde hace algunos meses tuve el honor de poder llevar hasta ustedes tanto el material de investigación de todos y cada uno de los discos solares que existen a lo largo de Latinoamérica, así como también las canalizaciones en meditación para que pudiera seguir paso a paso la activación de los 13 discos solares. Hablamos de los llamados en idioma irdin, Emanachi, Sipimbo, Arumané, Chemanco, Urinam, Hashinta, Ilumana, Demayon, Ramaya, Mitakuna, Omsara, Ulimen y Om, los cuales terminarán de activarse en el planeta para este agosto del 2022. Y para esto se les recomienda puedan ver cada uno de los videos que precisamente podrás encontrar en este canal. Los discos solares fueron creados bajo el principio de fractales solares, capaces de permanecer en conexión con los distintos soles galácticos que acompañan la evolución de la Tierra de manera directa y codificando en su interior la forma emanada tanto por los soles galácticos como por el Sol central. A medida que fuimos activando y sincronizando los discos solares personales con los discos solares planetarios, fuimos desvelando la información que almacenan en su interior en relación a los soles galácticos y las razas de luz que provienen de tales soles. Hablamos de Sirio, Pléyades, Orión, Arcturus y Antares. Son compañeros directos de nuestro Sol y de la humanidad. Estos discos solares fueron codificados con el propósito de permanecer en conexión solar galáctica, acompañar y sostener a la humanidad durante la noche galáctica y en su debido tiempo revelar la información para la reactivación del ADN bajo la influencia directa del Sol central y la banda de fotones. El gigantesco disco solar de oro estaba sujeto por cuerdas del más puro oro en un santuario situado en el templo más importante de la luz divina de la madre patria de Mu. Frente al disco, sobre un altar que era un pilar tallado en un bloque de sólida piedra, resplandecía la eterna luz blanca de la cristalina llama Maxim, la divina luz ilimitada de la creación. Alrededor del año 30.000 a.C., la luz Maxim se apagó en el altar a causa de la maldad de algunos sacerdotes científicos del gran Mu. El disco solar permaneció en su santuario hasta el momento de la destrucción final y de su hundimiento en el mar de 10 a 12 años antes de Cristo. Como hemos dicho anteriormente, ese disco no era usado meramente como objeto de adoración, ni tampoco como la representación simbólica de nuestro Sol solar. Era también un instrumento científico y el secreto de su poder provenía originalmente de las tinieblas del pasado en la época de la raza de los mayores. En parte era un objeto de adoración porque se lo empleaba en los servicios ritualísticos del templo como foco o punto de concentración para aquellos que meditaban. Servía asimismo como representación simbólica del gran Sol central o Sol cósmico, el que a su vez simboliza al Creador.
Como instrumento científico se lo usaba conectando con un complejo sistema de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir la curación en los cuerpos de aquellos que estaban dentro del templo de la luz. En verdad, esa era la razón por la cual se lo llamaba el templo de la luz divina. Además de todas esas funciones, el disco solar era un punto focal para la concentración de calidad dimensional. Cuando el disco solar era golpeado por un sacerdote científico que entendía su manera de operar, establecía ciertas condiciones vibratorias que podían producir intensos terremotos y, si proseguían por mucho tiempo, provocar una modificación en la rotación de la misma Tierra. Cuando se lo hacía armonizar con el peculiar modelo de frecuencia de una persona, podía transportar a dicha persona a cualquier lugar donde quisiera ir. Solo crear la imagen mental del viaje era, por consiguiente, un objeto de transportación. El disco solar de oro de Mu no estaba hecho de oro ordinario, sino de oro que había sufrido una transmutación y tan insólito en sus cualidades que era un metal translúcido similar, evidentemente, al metal de los ovnis, a cuyo través es casi imposible mirar. El señor Muru trajo ese disco consigo cuando viajó al lago Titicaca y se lo colocó en el templo subterráneo, en el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos. Aquí lo emplearon cotidianamente no solo 2 discípulos de vida, sino también los maestros y los santos de la Escuela del Misterio de todo el mundo para ser teletransportados a la ida y a la vuelta y así asistir al concilio o participar en alguna ceremonia de transmisión. Cuando los incas arribaron al Perú, y en verdad llegaron, porque no eran indios quichuas nativos, sino que provenían de una tierra situada al otro lado del Pacífico, establecieron una sociedad altamente espiritualizada encima de las ruinas de la gran cultura que había pertenecido al imperio colonial de Lemuria. Los sumos sacerdotes del sol de Tahuantinsuyo, nombre del imperio inca, construyeron su Coricancha o Templo del Sol exactamente encima de la antigua estructura que se remontaba a una época muy remota. En los antiguos archivos de su país natal, situado al otro lado del Pacífico, se habían enterado de la existencia del disco solar de oro Mu y sabían que lo habían sacado del continente condenado y llevado a una nueva tierra donde el señor Muru había fundado un retiro interior o santuario. Una vez que estuvieron en el Perú, los sumos sacerdotes incas buscaron empeñosamente y durante mucho tiempo el disco, pero nunca fueron capaces de localizarlo. Cuando llegaron al lugar de la senda espiritual donde podían usar el disco en beneficio de todo su pueblo, los nativos, las tribus indígenas que habían sido amalgamadas en un imperio como se acostumbraba en Mu, les fue ofrecido entonces su uso diario en su templo del sol en Cusco. En aquella época el emperador inca era místico, divino o santo y realizó un peregrinaje al monasterio del lago Titicaca y allí Aramu Muru, un jefe espiritual o abade de la hermandad, entregó al disco al emperador. Se impartieron órdenes para que varios hermanos del lago lo acompañaran en su viaje a la capital del imperio, Cusco. Allí el disco fue colocado en un santuario que habían preparado y se lo mantenía sujeto con cuerdas de oro, tal como lo hacían en la antigua Lemuria. Aún hoy los orificios por los cuales pasaban las cuerdas pueden verse en el convento del Santo Domingo de Cusco, que fue erigido sobre el Templo del Sol pre-inca o inca. Los incas llamaban a su Templo del Sol Coricancha, que significaba lugar de oro o jardín de oro. Esto se debía a las magníficas figuras de tamaño natural de hombres, animales, plantas y flores hechas de oro que estaban en un verdadero jardín de oro adyacente al Templo del Sol.
En algunas de las piedras de Santo Domingo aún se ven serpientes talladas o amarus, y debido a esta razón, dicen algunos, llamaban a ese templo Amaru Cancha o lugar de las serpientes. Sin embargo, esta no es la verdadera razón. Amaru es una forma de Amaru, que es uno de los nombres del señor Maru. En los Andes hay grandes serpientes que todavía se llaman amarus. El nombre del señor Maru tiene que ver con la serpiente porque su título es similar al del otro maestro mundial, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada del imperio azteca en México. Por lo tanto, el Templo del Sol en Cusco recibió su nombre de Amaru Muru, jefe del monasterio del lago Titicaca, porque fue él quien les permitió por último tener el disco de oro en su Templo del Sol. Dentro del templo mayor habían templos menores o santuarios consagrados a la luna, los 12 planetas, estrellas y a los 7 rayos. La Hermandad de los 7 rayos llegó a ser la fuerza rectora en la vida espiritual de los incas, y así aprendieron el uso del disco en los antiguos códices dejados por los sabios pre-incas que eran colonos lémures. El disco permaneció en el Coricancha en Cusco hasta que los sacerdotes supieron que don Francisco Pizarro había desembarcado en el Perú. Sabiendo muy bien lo que iba a ocurrir, sacaron tristemente el disco de su santuario en el Cusco y lo devolvieron a su lugar en el templo subterráneo del monasterio. El 21 de enero de 1956, el bien amado Arcángel Miguel del Sol pronunció una conferencia en su retiro de Banff, en las montañas rocosas de Canadá. Lo que sigue a continuación es un extracto de la dicha conferencia. Muchos de los templos usados en Atlantis y Lemuria han sido levantados en los reinos etéricos. Algún día, cuando el hombre esté pronto para recibirlos, descenderán suavemente. Una o más de las preciosas piedras empleadas en la construcción de esos templos se depositaron en las manos de un sumo sacerdote o jefe de una orden espiritual con la cual se ponen en conexión con la jerarquía celestial. Hay varias docenas de piedras de mi templo y en posición de individuos que están hoy día en varios puntos de la superficie de la Tierra. El disco solar de oro Mu es una de las preciosas piedras a que se refiere el señor Miguel y fue puesto en las manos del jefe de la Hermandad de los 7 rayos, Aramu Muru. El disco permanecerá en el lago Titicaca hasta el día en que el hombre esté espiritualmente pronto para recibirlo y emplearlo nuevamente. En ese día el disco de oro será sacado de su cámara subterránea y se lo colocará en lo alto del monasterio de la Hermandad. Los peregrinos de la Nueva Aurora lo verán desde muchos kilómetros de distancia, reflejando los gloriosos rayos del sol. Provendrá del disco un innegable sonido de la más pura armonía que llevará a los muchos seguidores de la luz en el hollado sendero hasta la antigua puerta de la Hermandad de los 7 rayos y entrarán en el Valle de la Luna Azul para reunirse con la confraternidad del Padre. En cada una de las culturas antiguas existió un culto de adoración al dios Sol. En América del Sur, específicamente, fue gracias a un disco solar que Pachacútec alcanzó el poder. Pero, ¿qué era realmente este artefacto? Estos discos solares que muchas culturas adoraron parecían tener un fin más allá de ser un simple ídolo, a pesar de que los principales académicos y aquellos historiadores que siguen la línea principal de la gran historia aseguran tener explicaciones lógicas y terrenales sobre estos objetos. Muchos teóricos sugieren que este artefacto era en realidad parte de un complejo mecanismo de tecnología avanzada extraterrestre. En la parte sur del continente americano existen leyendas incas que convierten al disco solar como uno de los objetos más extraños de la historia antigua. Pachacútec
y el disco solar de Pachacútec, según las leyendas, llegó al poder gracias al disco solar. El disco solar era el principal ídolo y objeto de adoración durante el reinado del noveno gobernante del Imperio Inca. Sin embargo, muchos investigadores aseguran que existe algo más en aquel artefacto. Teóricos sugieren que el disco solar en realidad era un dispositivo de comunicación literal, incluso llegando a proponer que su funcionamiento era similar al de un teléfono inteligente actual, con sus circuitos informáticos avanzados. Giorgio A. Tsoukalos, uno de los teóricos más reconocidos de la actualidad, asegura que sin importar qué cultura antigua estudiemos, siempre habrá un disco solar. Entonces es posible que esto haya sido en realidad un dispositivo de comunicación tecnológicamente avanzado. A pesar de lo que dicen los historiadores tradicionales, las diferentes leyendas de tribus que poblaron Sudamérica en el pasado no hablan únicamente del disco solar como un objeto de adoración. Muchas sugieren que este artefacto era una especie de llave con la cual se abría un portal a otros mundos en la Puerta de los Dioses, también conocida como la Puerta de Ayumarca. Ayumarca es un stargaze de los nativos y muchos arqueólogos han declarado públicamente lo extraño y a su vez sorprendente que les parece toda la estructura que conforma Ayumarca. Una puerta totalmente cuadrada de poco más de 7 metros en las cercanías del lago Titicaca, por lo que muchos teóricos aseguran que podría tratarse de una especie de Stargate. Una persona con una estatura promedio podría pararse en el centro de la Ayumarca, la cual está tallada en forma de T. Sin embargo, lo que más llama la atención es la abertura en forma circular que tiene en el centro, como si algo encajara perfectamente. A pesar de que los historiadores ortodoxos sugieren que lo más probable es que se trate de un proyecto inacabado, las historias locales indican todo lo contrario. La revista en línea Atlas Obscura publicó un artículo en donde menciona el por qué los lugareños llaman la Puerta de Ayumarca o la Puerta de los Dioses. Las leyendas de los nativos mencionan a personas que desaparecían a través de esa puerta, además de las apariciones de hombres altos que venían acompañados con esferas de luces, los cuales caminaban a través de esta puerta. Otra de las leyendas menciona al primer sacerdote inca, Aramumuru, quien trasladó el disco solar hasta la puerta de Ayumarca y la colocó en ella, abriéndola. Según el relato, el sacerdote se adentró por la puerta y ésta se cerró tras de él, desapareciendo así para siempre y dejando el disco atrás. ¿Qué sucedió con el disco solar? Después de que Aramumuru entró al portal, nadie sabe qué sucedió en realidad con ese disco solar. Muchos teóricos aseguran que la Puerta de los Dioses fue tallada de manera artificial, incluyendo la propia ladera en la que se encuentra. Cuando Aramumuru colocó el disco solar en su abertura de la puerta, ésta brilló abriéndose. El sacerdote atravesó el portal que se había abierto y la puerta volvió a convertirse en piedra. Esta sería así la última vez que los habitantes verían este suceso. ¿Qué pasó con este disco solar después de eso? Esto es un misterio para muchos, ya que se especula que pudo haber sido sustraído a través del contrabando por pasadizos subterráneos que están en las cercanías del templo de Sacsayhuaman. Otra posibilidad es que al ver de lo que era capaz, fue llevado a otro lugar sagrado del lago Titicaca, en donde se cree surgió por primera vez el dios creador Viracocha. Leyendas incas y el misterio del disco solar que desapareció después de abrir un Stargate. Con su ausencia es imposible comprender cuál era su verdadera utilidad. Sin embargo, su misma ausencia hace que los especuladores sean
más razonables. Es posible que una raza extraterrestre no haya querido un dispositivo tan avanzado que permaneciera en esta Tierra. Sería la razón por la que el único hombre que pudo abrir la puerta de los dioses desapareció junto al disco solar. Esto, hasta nuestros días, sigue siendo un gran misterio. Amigos, hasta aquí terminamos con esta investigación acerca de el disco solar de oro Mu. Espero y te haya gustado este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga